Buenas tardes, mi nombre es María Jimena Benítez y el día de hoy les voy a hablar sobre la NIF 15 o IFRS 15, ingresos procedentes de contratos con clientes. Ahora les voy a hablar sobre el objetivo y el alcance de la norma. En primer lugar tenemos el objetivo que según la norma es establecer los principios que aplicará una entidad sobre la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de un contrato con un cliente. Esto en pocas palabras significa que la norma nos está dando los lineamientos para poder contabilizar en nuestros estados financieros todos los ingresos que provengan de los contratos con clientes. Ahora bien, con esto viene el alcance, ya que esta norma pues aplica a todos los contratos con clientes, pero tiene algunas excepciones. En primer lugar, encontramos los contratos de arrendamiento, que estos están descritos en la NIF 16, los contratos de seguros, que están descritos en la NIF 17, instrumentos financieros y otros derechos u obligaciones contractuales, los cuales están descritos en la NIF 9, en la NIF 10, en la NIF 11 y en la NIC 27 y 28. Y por último, los intercambios no monetarios entre entidades de la misma línea de negocio. La norma nos da un modelo de 5 pasos para poder realizar de manera óptima la contabilización de los ingresos de las actividades ordinarias de la empresa. Entonces, en primer lugar tenemos el paso número 1, que es identificar el contrato con el cliente o el reconocimiento del contrato. Para esto la norma nos indica que los contratos pueden ser escritos, verbales o implícitos, pero para que la norma pueda ser aplicada de forma óptima se deben cumplir las siguientes condiciones. En primer lugar tenemos el mutuo acuerdo. Esto significa que las partes han aprobado el contrato, ya sea por escrito o verbalmente o pues con algunas otras prácticas habituales empresariales, y las dos partes se han comprometido a cumplir sus respectivas obligaciones. En segundo lugar, tenemos que la entidad puede identificar los derechos de cada parte sobre los bienes o servicios del objeto de transferencia. Esto quiere decir que en el contrato se identifican los derechos de los bienes o servicios que se van a vender o que se van a transferir. En tercer lugar, tenemos que la entidad puede identificar las condiciones de pago de los bienes o servicios de transferencia. Eso quiere decir que en el contrato tiene que estar implícito, tiene que estar bien explicado las condiciones de pago y el modelo de pago de cómo se va a hacer dentro del contrato. Y por último, tenemos que es probable que la entidad pueda cobrar una contraprestación que le corresponda a cambio de los bienes o servicios que serán objeto de transferencia al cliente. Para el paso número 2 tenemos que es identificar las obligaciones separadas del contrato. Entonces aquí nos está explicando que nosotros tenemos que segregar el contrato y esto tiene que llevarse con unas condiciones especiales. Son 2 condiciones especiales que nos indica la norma. En primer lugar, tenemos que el cliente puede beneficiarse del bien o servicio por sí solo o conjuntamente. Esto quiere decir que el bien o servicio es diferenciable dentro del contrato. Y por último, el compromiso de la entidad de transferir el bien o servicio al cliente. Esto quiere decir que aquí se están identificando las obligaciones tanto del cliente como de la entidad que está transfiriendo los bienes o servicios. El paso número 3 es determinar el precio de la transacción. Aquí es muy importante que la entidad tiene que determinar el importe de la contraprestación que espera que le corresponda en virtud de los bienes o servicios que le está transfiriendo al cliente. El precio que va a pagar el cliente puede ser un precio fijo o variable, dependiendo de conceptos como descuentos, reembolsos, abonos, incentivos, bonificaciones por cumplimiento de objetivos, etc. Pero esto tiene que estar determinado desde un primer momento en el contrato que se va a realizar con el cliente. En cuarto lugar, tenemos que hay que distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones del contrato. Esto nos indica que si en el contrato hay más de un bien o servicio que la entidad está transfiriendo al cliente, estos deben ser segregados de manera que el precio esté proporcional a todos los bienes o servicios que se están transfiriendo. Entonces, pues
Esto quiere decir que se debe distribuir el precio de manera que las distintas obligaciones queden a los precios de venta independientes. Esto se hace para que quede una mejor evidencia de cada uno de los precios que se está manejando dentro del contrato. Y por último tenemos el paso número 5, que es contabilizar los ingresos a medida o cuando la entidad satisface las obligaciones. La norma nos indica que pues hay ingresos reconocidos a largo plazo o ingresos reconocidos en un momento del tiempo. Cuando la obligación se cumple a largo plazo, asimismo deben reconocerse los ingresos y pues igualmente esto también tiene ciertas condiciones para poder reconocer los ingresos a lo largo del tiempo. Estas condiciones es: el cliente recibe y consume los beneficios de la prestación de la entidad a medida que la entidad lleva a cabo la prestación. La entidad mediante su prestación crea o mejora un activo, no sé, por ejemplo, productos o trabajos en curso que está bajo control del cliente durante su creación. Y también que con su prestación la entidad no crea un activo que tenga una aplicación alternativa para sí misma, pero tiene derecho al pago por la prestación realizada hasta la fecha. Y por último tenemos los ingresos reconocidos en un momento del tiempo. Si una obligación no reúne las condiciones dichas anteriormente, se consideran ciertos indicadores para poder evaluar el momento en el que el control del activo se ha transferido al cliente y en ese momento se tiene que hacer el reconocimiento del ingreso en los estados financieros de la entidad, de la empresa. En primer lugar, tenemos que la entidad ha transferido la posesión física del activo al cliente. También tenemos que la entidad tiene actualmente derecho a exigir un pago por el activo. En el momento en el que el cliente realice el pago por el activo que se ha transferido, en ese momento ya se puede hacer el reconocimiento del ingreso. También tenemos que el cliente ha aceptado el activo, que el cliente tiene los riesgos y beneficios significativos inherentes a la titularidad del activo y el cliente también que tiene la titularidad legal del activo. Esto quiere decir que cuando se cumpla cualquiera de estas condiciones, el ingreso puede ser reconocido en un momento específico del tiempo y no a lo largo del tiempo. Por otro lado, la norma también nos habla sobre unos costes relativos a un contrato. Entonces, la norma nos habla en concreto sobre costes de obtención de un contrato. Estos pues son como, no sé, como comisiones sobre ventas, y estos se espera que pues en algún momento del tiempo se vayan a recuperar y por eso la norma nos dice que nos lo podemos llevar a gastos en la fecha en los que se incurran. Y también tenemos los costes de cumplimiento de un contrato. Estos se activan únicamente cuando corresponden directamente a un contrato, generan o mejoran recursos que se usarán para cumplir las obligaciones y se espera que se van a recuperar, pues salvo que los costes de cumplimiento de un contrato se hallen dentro del alcance de otras NIF. En ambos casos, en los costes de obtención de un contrato o en los costes de cumplimiento, los costos serán activados y se amortizarán de acuerdo con el patrón de transferencia de los bienes o servicios a los que corresponderán los costes activados. Y eso sería todo sobre la NIF 15. Es más que todo, nos está explicando cómo debemos hacer para poder realizar un buen reconocimiento de los ingresos, hablando únicamente de ingresos ordinarios, o sea, de ingresos que la empresa tiene por contratos con clientes de sus productos o servicios que son directamente relacionados con el objeto social de la empresa. Muchas gracias por su atención.